Pedagogías mediadas. Estilos de aprendizaje. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Introducción. El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método o estrategia para aprender. La enseñanza centrada en el aprendizaje obliga a diseñar, incorporar y difundir acciones que lleven a nuestros alumnos a asumir y entender los contenidos de aprendizaje planteados a través del autoaprendizaje y la responsabilidad compartida. De igual manera, una nueva visión del proceso de enseñanza-aprendizaje en la cual se considera que cada persona aprende de manera diferente y posee un potencial, conocimientos y experiencias distintas. Es decir, existen diversos estilos de aprendizaje, a partir de los cuales procesamos la información recibida del medio y la transformamos en conocimiento. El cerebro humano consta de dos hemisferios unidos por el cuerpo calloso que se hallan relacionados con áreas muy diversas de actividad y funcionan de modo muy diferente, aunque complementario. Podría decirse que cada hemisferio, en cierto sentido, percibe su propia realidad, o quizás deberíamos decir que percibe la realidad a su manera. Ambos utilizan modos de cognición de alto nivel. Cada hemisferio cerebral tiene estilo de procesamiento de la información que recibe. El hemisferio izquierdo analiza en el tiempo, mientras que el derecho sintetiza en el espacio. El hemisferio izquierdo procesa la información analítica y secuencialmente, paso a paso, de forma lógica y lineal. El hemisferio izquierdo analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos paso a paso, verbaliza, piensa en palabras y en números, es decir, contiene la capacidad para las matemáticas y para leer y escribir. La percepción y la generación verbales dependen del conocimiento del orden o secuencia en el que se producen los sonidos. Conoce el tiempo y su transcurso. Se guía por la lógica lineal y binaria: sí, no, arriba, abajo, antes, después, más, menos, 1, 2, 3, 4, etc. Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente, obteniendo nueva información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos convencionalmente aceptables. Aprende de la parte del todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos y reglas. Analiza la información paso a paso. Quiere entender los componentes uno por uno. Hemisferio derecho. El hemisferio derecho, por otra parte, parece especializado en la percepción global, sintetizando la información que le llega. Con él vemos las cosas en el espacio y cómo se combinan las partes para formar el todo. Gracias al hemisferio derecho entendemos las metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas. Es el experto en el proceso simultáneo o de proceso en paralelo, es decir, no pasa de una característica a otra, sino que busca pautas y detalles. Procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender las distintas partes que componen ese todo. El hemisferio holístico es intuitivo, en vez de lógico. Piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. Tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial y perspectiva. Este hemisferio se interesa por las relaciones. Este método de procesar tiene plena eficiencia para la mayoría de las tareas visuales y espaciales y para reconocer melodías musicales, puesto que estas tareas requieren que la mente construya una sensación del todo al percibir una pauta en estímulos visuales y auditivos. Howard Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos y creativos. Todos nacemos con un potencial marcado por la genética. Ese potencial se desarrolla de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, experiencias o de la educación recibida. Teorías de las múltiples inteligencias de Gardner. Visual espacial. Permite al estudiante percibir la realidad y hacer reproducciones mentales. Lógica matemática. Uso de laberintos, crucigramas, busca palabras, operaciones matemáticas. Usar estadísticas y análisis, interpretar gráficas y esquemas. Armonía musical. Es la habilidad para entender o comunicar las emociones y las ideas a través de la música en composiciones y en su ejecución. Verbal lingüístico. Es la habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito para informar, comunicar, persuadir, entretener y adquirir nuevos conocimientos. Corporal kinestésico.
capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Intrapersonal, habilidad para tomar conciencia de sí mismo y conocer las aspiraciones, metas, emociones, pensamientos, ideas, preferencias, fortalezas y debilidades. Interpersonal, es la que permite entender a los demás. Emocional, es la formada por la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, y juntas determinan la capacidad de dirigir la vida de manera satisfactoria. David Cole menciona que para procesar la información que se percibe, siempre se parte de la experiencia directa y concreta y de la experiencia abstracta, las cuales se transforman en conocimiento cuando reflexionamos o pensamos sobre ellas y cuando experimentamos de forma activa con la información recibida. El modelo de Kolb afirma que para obtener un aprendizaje óptimo es necesario trabajar la información en 4 fases: actuar, reflexionar, teorizar, experimentar, de las cuales la mayoría tendemos a especializarnos en una o como mucho 2. El modelo de Felder y Silverman clasifica los estilos de aprendizaje a partir de 5 dimensiones. Sensitivos, concretos, prácticos, orientados hacia hechos y procedimientos. Les gusta resolver problemas siguiendo procedimientos muy bien establecidos. Tienden a ser pacientes con detalles. Gustan de trabajo práctico, trabajo de laboratorio, por ejemplo. Memorizan hechos con facilidad. No gustan de cursos a los que no les ven conexiones inmediatas con el mundo real. Intuitivos, conceptuales, innovadores, orientados hacia las teorías y los significados. Les gusta innovar y odian la repetición. Prefieren descubrir posibilidades y relaciones. Pueden comprender rápidamente nuevos conceptos. Trabajan bien con abstracciones y formulaciones matemáticas. No gustan de cursos que requieren mucha memorización o cálculos rutinarios. Visuales. En la obtención de información prefieren representaciones visuales, diagrama de flujo, etc. Recuerdan mejor lo que ven. Verbales. Prefieren obtener la información en forma escrita o hablada. Recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. Inductivo. Entienden mejor la información cuando se les presenta hechos y observaciones y luego se infiere los principios o generalizaciones. Deductivo. Prefieren deducir ellos mismos las consecuencias y aplicaciones a partir de los fundamentos o generalizaciones. Activos. Tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando hacen algo con ella, discutiéndola, aplicándola, explicándosela a otros. Prefieren aprender ensayando y trabajando con otros. Reflexivos. Tienden a retener y comprender nueva información pensando y reflexionando sobre ella. Prefieren aprender meditando, pensando y trabajando solos. Secuenciales. Aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el siguiente paso está siempre lógicamente relacionado con el anterior. Ordenados y lineales. Cuando tratan de solucionar un problema tienden a seguir caminos por pequeños pasos lógicos. Globales. Aprenden grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi al azar y de pronto visualizando la totalidad. Pueden resolver problemas complejos rápidamente y de poner juntas cosas en forma innovadora. Pueden tener dificultades, sin embargo, en explicar cómo lo hicieron. Es decir, al cómo aprender, más que al qué aprender. Considerando esta premisa, todos los individuos pueden aprender cualquier cosa, siempre y cuando se les presente la información en los términos, modalidades y organización en que resulte más accesible, cognitiva y afectivamente hablando. Estrategias de enseñanzas. Aprendizaje sensorial. Si bien ambos hemisferios procesan estímulos sensoriales, parece probable que los estímulos no verbales sean procesados principalmente por el hemisferio derecho. El papel de los sentidos es otra zona que ha sido disminuida debido a nuestra tendencia a equiparar pensamiento y procesos verbales. Sin embargo, tanto los sistemas sensoriales como los sistemas motores cumplen un papel en el aprendizaje, especialmente en la primera etapa del desarrollo infantil. Además de los sentidos de la audición y la visión, los sentidos táctiles y sinestésicos proporcionan información y ayudan a recordarla. Aportan un canal adicional a través del cual es posible llegar a los educandos que tienen problemas con el aprendizaje verbal.
Son también la modalidad principal para aprender habilidades de movimiento que intervienen no solo en la educación física, sino también en actividades como escribir a máquina o coser. Aprendizaje multisensorial. Se enfoca en terapias que generan un despertar sensorial, favoreciendo la comprensión de los otros, del mundo y de sí mismos, por medio de estímulos y actividades significativas y partiendo siempre de las necesidades básicas del niño, así como de su desarrollo real. Fantasía. Una fantasía es una situación imaginada por un individuo que expresa ciertos deseos o propósitos por parte de su creador. Las fantasías implican a veces situaciones que son muy poco probables o pueden ser muy realistas. Las fantasías también pueden ser de naturaleza sexual. Otro significado más básico de la fantasía es algo que no es real, como en la percepción de forma explícita por ninguno de los sentidos, sino que existe como una situación imaginaria de objeto a sujeto. En la vida cotidiana, las personas a menudo encuentran que sus pensamientos siguen una serie de fantasías sobre las que les gustaría hacer o desear haber hecho, fantasías de control o de la elección soberana, en sueños. Vaillant, en su estudio de los mecanismos de defensa, tomó como ejemplo central de una defensa de inmaduros la fantasía, que viven en el mundo de sueños en el que te imaginas ser exitoso y popular, en lugar de hacer verdaderos esfuerzos para ser amigos y tener éxito en un trabajo. La fantasía, cuando se lleva al extremo, es un rasgo común de trastorno narcisista de la personalidad y sin duda, Vaillant encontró que ni una sola persona que utiliza una gran cantidad de fantasías tenía amigos cercanos. Otros investigadores y teóricos adicionan que la fantasía tiene elementos positivos, proporcionan regresiones pequeñas y compensatorias y cumplimiento de deseos que son en efecto reparadores. Las investigaciones realizadas por David Barrett informan que las personas difieren radicalmente de la intensidad, así como de la frecuencia de la fantasía, y que aquellos que tienen la vida de fantasía más elaboradamente desarrollada a menudo son las personas que hacen uso productivo de su imaginación en el arte, la literatura o por ser muy creativos e innovadores en las profesiones más tradicionales. Pensamiento visual. El pensamiento visual es un proceso que consiste en plasmar ideas en un dibujo o mapa mental, utilizando elementos relacionados entre sí. El objetivo es una comprensión más sencilla de lo que intentamos transmitir, con la que identificar problemas, descubrir soluciones y encontrar nuevos horizontes. Dan Roan, autor del libro Tu mundo es una servilleta, da un paso más y determina que el pensamiento visual significa aprovechar la capacidad innata de ver, tanto con los ojos como con el ojo de la mente, para descubrir ideas de que de otro modo serían invisibles, desarrollarla rápida e intuitivamente y luego compartirla con otras personas de una manera que puedan captar de forma simple. Metáfora. Una metáfora es una expresión relacionada a un objeto o idea particular, pero que se aplica a otra palabra o frase para dar a entender que hay una similitud entre ellas. Por ejemplo, cuando decimos que tus ojos son dos luceros, nos estamos refiriendo a que los ojos de una determinada persona tienen un brillo igual a dos luceros. De esta forma, tenemos que la metáfora es el uso de la palabra luceros para resaltar que dichos ojos son hermosos. Experiencia directa. La experiencia directa se refiere a las oportunidades inherentes a la participación activa en un ambiente de aprendizaje, las cuales forman decisivamente la inteligencia de manera individual. Cuando los alumnos tienen un poco o un malinterpretado conocimiento de cierto tópico, se necesita que la experiencia directa logre la comprensión que cree, cambie y refina un modelo mental. Estos puntos de vista no son siempre precisos, pero pueden ser formados por experiencias pasadas o podrían ser difíciles de romper aun cuando sean fáciles de demostrar. Estrategias para un buen aprendizaje. No existe una única definición de estrategia de aprendizaje. Conjunto de procedimientos o procesos mentales empleados por un individuo en una situación en particular de aprendizaje para facilitar la adquisición de conocimientos. Conjunto de procesos o pasos que pueden facilitar la adquisición, almacenaje y utilización de la información. Conclusiones. Los estilos de aprendizaje son muy importantes porque así podemos dimensionar las diferentes formas de adquirir el conocimiento de un individuo, lo cual implica que se pueden desarrollar técnicas adecuadas para proyectar su capacidad de aprendizaje.
Los diversos estilos de aprendizaje se refieren a las características que definen diferentes maneras para significar la experiencia o la información que se transforma en conocimiento, es decir, al cómo aprender, más que al qué aprender. Considerando esta premisa, todos los individuos pueden aprender cualquier cosa, siempre y cuando se les presente la información en los términos, modalidades y organización en que resulte más accesible cognitiva y afectivamente hablando.